En los últimos años hemos visto la multiplicación de las altcoins. Según tu punto de vista, ¿llegará un momento en el que la mayoría de ellas desaparecerán y solo quedarán las más fuertes? ¿Y llegará algún tipo de regulación a nivel mundial que pondrá límite a este desarrollo indiscriminado de las altcoins? Desde mi perspectiva, y esto ha cambiado con el tiempo, no pensaba lo mismo en 2017, ni en 2019, ni ahora en 2023 respecto a esta cosa en concreto, respecto a esta pregunta en concreto, porque sí entendía el ecosistema cripto como un ecosistema propio, pero ahora no lo veo de esta forma. Bitcoin no compite contra otras altcoins. Las demás criptomonedas al final son proyectos, son empresas o eh, hay alguna institución, alguna entidad, alguna, al final, alliance de algún tipo para respaldar a ese proyecto. Bitcoin no es así, y Bitcoin tiene otros competidores como pueden ser cualquier reserva de valor, por ejemplo, compite con los bonos, compite con el oro, compite con incluso con los inmuebles, con aquellos activos, refugio que nosotros utilizamos para reservar el valor a largo plazo, para poder conservar nuestra riqueza a lo largo del tiempo. En cambio, estas altcoins prometen ciertas mejoras tecnológicas, innovaciones que tienen otro tipo de uso diferente al de Bitcoin. Por lo tanto, no compiten, aunque usen la misma tecnología, aunque hayan copiado la tecnología de Bitcoin, no les hace de la misma clase. Y, por ejemplo, se entiende muy bien cuando queremos comparar papeles de cualquier tipo, un papel normal, un papel de este tipo, está hecho con el mismo material que están hechos los billetes, pero no están en la misma clase. O un mineral rocoso tiene la misma materia que el oro, pero no compite contra el oro. El oro no está en la misma clase que, por ejemplo, el hierro en cuanto a activo como tal, aunque ambos sean minerales rocosos. En este caso, por utilizar la tecnología blockchain, no tienen que competir entre sí ni están en la misma liga. Entonces, todas estas altcoins tendrán algunas de ellas su utilidad, que eso no quiere decir que tengan su valor como especulación o como activo de inversión, son cosas diferentes, porque, por ejemplo, para que algo tenga valor a largo plazo, para que algo se revalorice, en realidad necesita ser atesorado, o sea, es decir, necesita querer ser atesorado por las personas, necesita querer mucha demanda y querer no gastarlo, no desprenderse de ello, porque en el momento en el que quieres desprenderte de ello, vas a tratar de venderlo. Si tú quieres comprarlo y atesorarlo, es más factible aparte de la oferta que haya, eso se revalorice, que ese activo se acabe revalorizando. Pero la mayoría de altcoins no tienen un incentivo a ser atesoradas. La mayoría de altcoins tienen un incentivo a ser utilizadas, tienen una utilidad y es genial, y algunas de ellas tienen una utilidad muy buena, pero eso no va a hacer que se revaloricen porque sí, porque tú podrías utilizar esa, ¿para qué querrías atesorar algo que sea, por ejemplo, una ficha que se utilice en una plataforma? No tiene sentido atesorarla, tiene sentido adquirirla, utilizarla y desprenderte de ella porque no tiene más utilidad. En cambio, Bitcoin sí tiende a atesorarse porque es un activo limitado y porque tiene unas características muy especiales que las hacen únicas en este sentido. Y su propia utilidad es la reserva de valor. Y la reserva de valor está implícito el hecho de reservar y mantener el activo contigo el mayor tiempo posible, bueno, o al menos esa riqueza que no quieras utilizar en el momento actual, que quieras conservar para el momento futuro. Entonces, sí van a desaparecer, la mayoría de ellas no tienen una competitividad con Bitcoin en el mismo sentido, eh, no compiten tampoco porque ninguna de ellas tiene la descentralización real,
ni tienen la no personificación detrás de un proyecto, es decir, siempre hay una entidad, un CEO, y por lo tanto tiene una vulnerabilidad detrás. Pongamos el ejemplo de Ethereum y Vitalik Buterin. Vitalik Buterin es una persona de carne y hueso que puede ser encarcelado, puede ser eh, censurado, puede ser puesto en las noticias como un pederasta, y eso afecta al proyecto. Eso no puede pasar con Bitcoin. Tú no puedes encarcelar a Satoshi Nakamoto, no le puedes hacer ninguna cosa extraña con, con los medios de comunicación, ¿no? Entonces, Claro, ahí está la parte también de censura. Es decir, tú, si tienes a una persona, a una entidad, a un Ethereum Enterprise Alliance, tú puedes bloquear a esa entidad, puedes bloquear a ese CEO, a esa corporación, pero no puedes censurar a una red descentralizada sin un ente concreto y sin una propiedad concreta a quien atacar. Y eso, pues también, si ni siquiera está respaldada por un proof of work, por ejemplo, que ayude a esa no censurabilidad, pues peor aún. Por ejemplo, ahora mismo, la última vez que lo miré, el 63% de los bloques que se minan en Ethereum cumplen con la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros. O sea, ya están aceptando las reglas de una corporación que dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué se puede poner en un bloque, qué transacciones se pueden incluir en un bloque y cuáles no. Entonces ahí hay problemas de censurabilidad de lo que no les parece bien a un país, a una entidad o lo que sea. Eso tiene un problema también desde mi perspectiva. Entonces hay un momento en el que ya no compiten. Y además de esto, sé que me estoy alargando mucho, pero creo que es importante. encantados, encantados. Hay la mayoría de refuerzos o de motivos por los que la gente apoya la mayoría de altcoins, que yo no es que esté en contra, creo que muchas de ellas tienen una funcionalidad muy buena, pero eso no quiere decir que sean buenos activos de inversión. Esas funcionalidades innovadoras que tienen algunas funcionalidades increíbles, se pueden incluso incluir en Bitcoin. Entonces tú podrías añadir todas estas funcionalidades en una red que realmente tenga esa seguridad, esa incensurabilidad y que además funcione correctamente. Por ejemplo, hay segundas capas como pueden ser RSK, Lightning Network, Liquid o muchas otras que está generando Blockstream. Y todo eso lo puedes incorporar a Bitcoin en mayor o menor medida. Entonces, ¿por qué utilizar otra red que es mucho menos segura y que hace todo este tipo de cuestiones censurables? No tiene sentido la realidad. Lo bueno de todo esto, y yo le doy gracias a todas esas miles y miles y miles de criptomonedas, es que son un buenísimo campo de pruebas. Es muchísimo mejor probar todas estas funcionalidades, todas estas innovaciones tecnológicas en un campo de pruebas, en un sandbox real, y luego incorporarlos a lo que es la red de verdad. Además, históricamente tenemos muchas pruebas de que empresas han sido sustituidas por otras empresas de mejor calidad o de mejor innovación, que esto es una de las cosas que se dicen, ¿no? No, y si viene una criptomoneda mejor, una innovación mejor, la realidad es que no hay una comparación, no hay una competitividad como ha habido con otras empresas. No es lo mismo como ha pasado, por ejemplo, con Netscape y otros navegadores o no sé, o blogs, no sé, cualquier, o, los, cualquier tecnología que haya sustituido, no sé, Nokia, iPhone o ese tipo de tecnologías, no es exactamente igual porque no estamos hablando de una empresa, insisto, estamos hablando de un protocolo, de un protocolo. Y cuando tú introduces un protocolo, podemos verlo en la historia, aunque no sea el protocolo más increíble, se ha mantenido. Por ejemplo, el protocolo TCP/IP, en cuanto se instauró, ya se sigue utilizando. Además, se cumple una regla que se llama la long tail, que es cuando ya empiezas a utilizar
una tecnología, en este caso un protocolo, todo el mundo tiende a utilizar ese mismo protocolo de reglas porque es menos eficiente crear otro protocolo nuevo para toda la red, toda la infraestructura que se genera respecto a eso. Tampoco tendría sentido crear una nueva proof of work en el mundo, nueva, porque es tan loco, tanta infraestructura, tanto gasto que ya está funcionando una de ellas, ¿por qué crear una nueva en este sentido? Entonces, esto crea también la ley Metcalfe o la ley de Gresham, que lo que hace es desplazar lo mejor, desplaza a lo peor, y en ese sentido funciona exactamente igual con esto. Pero no me quiero alargar demasiado. Eres genial porque en una respuesta nos has dado el panorama casi completo de lo que realmente vale y no vale con el tema Bitcoin y altcoin, que son todas las otras coins que no sean Bitcoin. O sea que gracias porque otra vez más has demostrado un conocimiento brutal de todo este tema y para nosotros eso no tiene precio. Pues muchísimas Gracias. gracias. Y, y Tercera, de todas, también un matiz más que se me ha olvidado sí. decir, ahora que has dicho esto, la mayoría de personas que empiezan crea también esa confusión por el propio nombre. Cuando hablamos de criptomonedas, en realidad pensamos que son monedas, que son dinero, pero en realidad la mayoría de ellas no funcionan como dinero. Esto lo sabéis vosotros perfectamente, pero la mayoría de personas que entran nuevo no creen que compiten con el dinero y que son monedas, pero la mayoría de ellas no son monedas. Y, y la mayoría de personas también se sienten muy incentivadas o muy atraídas por las increíbles revalorizaciones que se prometen también a través de, no sé, staking o muchas otras cuestiones de este tipo. Y hay que valorar el hecho de que, no sé si vosotros conocéis lo que pasó en España con las preferentes, por ejemplo, y a pesar de que haya una promesa de ganancia de cualquier tipo, no sé, 5%, 7%, 10%, 20%, 100% anual, si lo estamos obteniendo en un activo que tiene mucha inflación, no importa. Por ejemplo, las mayores revalorizaciones de bolsa en este año han sido en Venezuela. Eh, 3000%, pero da igual que sea un 3000% cuando tienes un bolívar venezolano que tiene una inflación increíble y ni siquiera cubre ese 3000%. Y eso está pasando en muchas de las criptomonedas que hay por ahí, además de estar en una red que no tiene ninguna seguridad. Entonces, cuando entramos en un activo, y por eso he nombrado antes las preferentes, una inversión que te promete una rentabilidad, pero si luego esa promesa está basada o en un scam o en o en algo que no tiene seguridad, ¿qué más da que haya un 3000% de Claro. algo que es un scam? No importa el porcentaje cuando estás entrando en algo que acaba muriendo. Claro, claro. Otro de los grandísimos valores de Bitcoin, que es totalmente deflacionario debido al hecho de que son pocos y que son pocos entre comillas y que solo se puede valorizar a nivel de valor. No hablamos de precio, hablamos de valor de Bitcoin. Fantástico.